Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, tu espacio en V1 Media, tu espacio en esta casa que sabes que tiene un segundo canal que se llama V1 Plus, al que también te recomiendo suscribirte, porque sabes que allí también tenemos contenidos exclusivos, iba a decir todas las semanas, pero en realidad es todos los días. Y además está la cosa interesante, no me lo negarás, la verdad. Sinceramente, lo que empezamos a contar hace ya 2 años relacionado con las presuntas corruptelas y los evidentes casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno, a su entorno y a su familia, esas causas van avanzando. Y cada día que pasa se van descubriendo nuevos elementos que hacen que el futuro de Begoña, de David Sánchez, Cerdán y compañía sea por lo menos un poco más negro, o un poco más naranja, o un poco más negro y blanco a rayas. Quién sabe, de momento esta gente no ha sido condenada por nada. Por lo tanto, de momento no es culpable. Ahora bien, no me negaréis que no despiertan todo el interés porque algo huele a podrido en Dinamarca. Este miércoles por la mañana nos trascendía una información, un auto del juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado que instruye la causa de Begoña Gómez, trascendía que había llamado el sábado a las partes, sábado, mañana, día que tiene una guardia judicial, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y perdonad porque es esa segunda frase hecha que utilizo en menos de 2 minutos, pero la había llamado para escucharlas después de haber comunicado que dentro de la causa que instruye por malversación, por presunta malversación, que la ley obliga a juzgar a Begoña Gómez, a que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez, porque la ha separado de la otra causa, que es la de la malversación. Esta es la explicación básica, la sencilla, con muchos matices jurídicos, pero como se ha desinformado tanto con respecto a lo que ha sucedido, creo que merecía por lo menos la pena dar estos detalles antes de ver a sus soldados, a nuestros favoritos, a la gente que a lo mejor te enerva o a lo mejor, como ya es mi caso, te genera cierta curiosidad que te lleva a la carcajada o a la sorna. Me refiero a los miembros del equipo español, equipo olímpico de opinión sincronizada, los que, por cierto, forman parte de ese grupo de medios entre los que el ministerio de Óscar López repartía o anunciaba esta semana 5,9 millones de euros para desarrollar proyectos relacionados con la digitalización y la inteligencia artificial. Te lo resumo de otra forma: para tenerles comiendo de la mano, para tenerles cautivos, para tenerles contentos en un momento en el que a los medios no les va muy bien y al gobierno tampoco. El caso es que el primero que alzó la voz cuando se enteraron de esta información en la tertulia de Ángeles Barceló, de Angelines Barceló, fue Ignacio Escolar. Como sabes, un periodista crítico con el gobierno, un periodista al que Pedro Sánchez lee cada mañana con miedo y con pavor, porque siempre hay algo que se espera que va a escribir en contra. Vamos, que es todo lo contrario, que ha sido sanchista, más sanchista que el propio Sánchez. Pues bien, se enteraba de la decisión judicial, una postura que por otra parte tampoco implica un gran avance, porque no hay una decisión tomada al respecto, sino que es una mera cuestión informativa, aunque es verdad que utilizando la palabra empírico hay hechos empíricos que son vehementes, creo que decía el juez Peinado. Lo que hablaba es que toda esta causa avanzaría porque hay indicios que facultan para seguir esa investigación e incluso para llevar hasta el banquillo a Begoña Gómez, muy probablemente por un presunto delito de malversación. Y claro, Ignacio Escolar se enteraba y reaccionaba de esta manera. Ah, Ignacio. De repente la causa se reduce mucho, 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 mucho para que pase justo por el hueco del Porque jurado. si no, no podría ser Porque si no, jurado. no podría ser jurado, porque lo normal es que la malversación vaya con prevaricación, que era otro delito que en teoría estaba investigando, no sabemos por qué ahora desaparece, y claro, lo convierte solo en malversación para que de esa manera sea una selección aleatoria de ciudadanos de Madrid, una ciudad donde entre PP y Vox suman el 55%, quien juzgue a Begoña Gómez. Yo todo esto lo veo, en fin, como toda la instrucción del juez Peinado, que no hay por dónde cogerla desde que empezó. A ver, Ignacio, tampoco es tan grave. Si Begoña es inocente, ella va a salir absuelta. Si tanto confías y si tanto consideras que esto forma parte de una especie de persecución mediática, política y judicial contra el gobierno, se hará justicia tarde o temprano.
¿Por qué tantos ataques al juez? ¿Por qué tanta preocupación? A lo mejor es que porque el gobierno corre peligro. No lo sé. A mí, como periodista, un gobierno corre peligro y me la trae al pairo. Lo único que intento es que el día que haya elecciones lo tenga libre para trabajar. E intento contar los elementos, analizar la realidad, cotejar todo lo que hay alrededor para ver el porqué de esa decadencia y el qué va a suceder a continuación en el país. El problema es que en España hay una serie de periodistas que se han convertido en activistas. Y prueba de todo ello es que hacen un seguidismo completamente infame del discurso gubernamental. De hecho, te pongo un ejemplo que me resulta muy significativo y que además es que me la ha puesto huevo, escolar. Básicamente, hace 2 semanas, en la Vuelta Ciclista a España, cuando hubo protestas derivadas de la extorsión a los ciclistas, cuando hubo 22 policías heridos por la inacción o por el llamamiento del propio presidente del gobierno a manifestarse, cuando pasó eso, la respuesta de estas antenas mediáticas, de estos altavoces del sanchismo, fue que Madrid había dado una lección ejemplar de ciudad abierta y de ciudad congraciada con la paz, con la causa palestina. Cuando pasa lo de Begoña Gómez, hablan que mucho cuidado, no sea que un jurado popular en una capital en la que más de la mitad de la gente apoya partidos que no son de los suyos, que en ese caso son Partido Popular y Vox, a lo mejor dentro del jurado va a haber gente con animadversión hacia Begoña Gómez. Cuando lo escuchaba esta mañana Miguel Ángel Pérez, ayer por la mañana, mejor dicho, el proceso de selección de las personas que forman parte de un jurado, precisamente lo que intenta evitar es que haya personas que estén condicionadas previamente sobre la persona a la que se va a juzgar. Aunque es verdad que el 92% de las personas que se someten al voto del jurado el año 2024 fueron condenadas. ¿Pero esto de qué iba entonces? Esto no iba de que era mejor un jurado, por cierto, promovido en España, la ley del jurado popular, por la izquierda, porque consideraba que así era una justicia más abierta, más moderna, más progresista. Esto no iba de que era el juez Peinado el que tenía manía a Begoña Gómez. Si hay un jurado popular, esa manía desaparece. La decisión del juez se somete al criterio del jurado. Son tan inconsistentes e impresentables todos estos periodistas del 3 al 4 que lo único que hacen es seguidismo gubernamental. No analizan la realidad. Y yo lo digo claramente, estoy en contra de la presencia de los jurados en las causas judiciales. Creo que a las personas les tienen que juzgar técnicos, especialistas, personas con carrera, no ciudadanos. Ahora bien, en este caso han caído en un renuncio desde la izquierda. Y ya no digo los propagandistas oficiales con sueldo público como Javier Ruiz. Esto es lo que ahora mismo está pasando. El gobierno dice que hay estupefacción ante este nuevo, en fin, derrape judicial. ¿Qué derrape judicial? ¿Qué derrape judicial? Hacía 1 hora y media que se conocía la decisión, el auto de Peinado, una cuestión que además se había empleado con prudencia, según hablaban los juristas con los que los periodistas que todavía intentamos acercarnos a la verdad hablamos, y habla de derrape. ¿Qué derrape? ¿Qué derrape? ¿No está cumpliendo la ley? ¿De qué derrape hablas, Ruiz? Derrape el tuyo. En general. A Pedro Sánchez le ha pillado todo esto en Estados Unidos, en Nueva York, en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Y por supuesto, él ha hecho lo de siempre. Son inocentes. Evidentemente, él está en su derecho de defender a su mujer, a su hermano y a su partido. Y así lo hizo. Y sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad. Y la verdad es que mi hermano y mi mujer, pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo, pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. En realidad, la repercusión mediática de todo esto es cierto que comenzó cuando saltaron estas causas, pero a lo mejor no hubiera tenido tanta si no hubiera sido porque a él mismo le interesó, porque cuando empezaron a aflorar estos escándalos, que por cierto fue después de que saltara el caso Koldo, en lugar de hacer lo que hubiera hecho cualquier presidente
en cuyo entorno hay manzanas podridas o amenazadas por la justicia, que es dimitir y convocar elecciones, como hizo el gobierno de Portugal, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue echarse la manta a la cabeza, mandar una carta. Bueno, en primer lugar lo que hicieron fue buscar el empate, intentar buscar el empate con la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso y con la causa, por cierto, al que aquí tampoco se defiende, es decir, que avance la causa, que la justicia investigue, pero ¿cómo no? Pero que también intentaron hacerlo con una mentira sobre la mujer de Núñez Feijóo, que le asociaron a una empresa a la que no pertenecía, que había cobrado una subvención, reitero, en una empresa a la que no pertenecía. Y esa mentira, esa trola, la lanzó María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. Pero es que voy más allá. Es que, a sabiendas de que no lograron el empate, lo que hizo este señor fue lanzar aquella carta a la ciudadanía, tener al país paralizado en vilo 5 días esperando una decisión sobre si seguía o no, cuando era evidente que este no se va ni con agua caliente. Y a partir de ahí, la repercusión incrementó. A partir de ahí, inició una estrategia que es la de perseguir a los contrapoderes, a la prensa, a los opositores, a los jueces, a los demandantes, a la acusación popular, estrechar el control sobre la fiscalía, y lanzó una campaña que ha sido la que ha marcado la primera parte de la legislatura, después de la amnistía. Eso es lo que le ha dado más repercusión, porque ha convertido la política en una especie de culebrón. Ha sustituido a la prensa del corazón, todos estos programas, como el de Ruiz, el de Cintora, Inchaurrondo, Fortes, el de Marta Flitsch, Gonzalo Miró, porque ha transformado su causa en una especie de causa nacional como la de Belén Esteban en su día. Las señoras están enganchadas al culebrón de Pedro Sánchez. La repercusión viene por ahí. Y claro, si son inocentes, serán inocentes. Lo tendrán que demostrar el jurado, tendrá que demostrar el jurado, mejor dicho, que son culpables. Y si no lo demuestra, son inocentes. Y se acabó, ya está. Ahora bien, hay indicios, y los indicios se tienen que investigar. Y los delitos que se imputan, presuntos delitos que se imputan, se tienen que juzgar. Es el funcionamiento más básico del Estado de Derecho. Ahora bien, intentar influir a las causas a través de la abogacía del Estado, de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia, con amenazas veladas, coartando la prensa, arrinconando a la oposición, eso ya es mucho menos democrático que el mero hecho que una mujer de un presidente del gobierno con un hermano, con una acusación en firme, probablemente, en los próximos días, se sometan a la decisión, al criterio de la justicia. En cualquier caso, llama mucho la atención de todo esto. Tiene a la mujer investigada por 5 delitos, al hermano, pues con su cosa, y ha lanzado una campaña para que le den el Premio Nobel de la Paz. Hay una concejala de Granada que incluso ha pedido que le hagan santo, que le beatifiquen, que le canonicen a Pedro Sánchez. El peor político de la historia contemporánea de España. El presidente que cuando tuvo que gestionar una pandemia se le colaron corruptelas en varios ministerios. El presidente que cuando se cabrea, cuando se enfada, mantiene la nación en vilo. El presidente que aceptó la ley de amnistía a cambio de seguir gobernando. Eso es un político pacifista, solo porque ahora le interesa avivar, enarbolar la causa palestina. ¿Y qué pasa con los saharauis? ¿Le darían el Premio Nobel de la Paz a un presidente que por intereses políticos abandona una causa que había defendido como la del pueblo saharaui, sometido a la monarquía absoluta marroquí? Pero es que hay cosas totalmente más delirantes. Dentro del propio periódico El Plural se publicó un artículo que de verdad, no sé, es decir, yo generalmente no bebo, pero si me bebo 5 whiskies me caigo al suelo. Hay gente que al parecer le da por escribir fantasías. Había un articulista aquí, que no voy a decir el nombre, porque todo el mundo tiene derecho a que se perdonen sus pecados. Empezaba así: no pretendo que este artículo sea de genuflexión, ni de loas al líder, ni nada parecido. No, ¿cómo vamos a opinar eso?
Pues bien, a continuación decía lo siguiente, después de decir esto, si alguien tiene aún dudas de que con Pedro Sánchez estamos asistiendo a un político generacional y un estadista inequívocamente imprescindible para entender la política mundial, es que o no tiene ni idea o le mueve la maldad, el odio, la ira y la envidia. Componentes lo suficientemente peligrosos como para afirmar que estamos ante el político más influyente del momento en los 4 puntos cardinales del planeta. Por este motivo, no creo exagerar cuando digo que Pedro Sánchez puede compararse con personalidades como Nelson Mandela. Mira, con Jesucristo se puede comparar. Nelson Mandela no, Jesucristo. Con un líder espiritual, con un Mesías. Ese es Pedro Sánchez para toda esta tropa. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que vives en un país el que una parte de la población, ya no digo los propagandistas, estos lo creen, y se creen que este hombre es un santo varón, y se creen que este señor encarna la perfección, toda la virtud, lo sobrenatural incluso, ¿cómo vas a pedir a esta gente que razone? En realidad la gente no tiene la culpa, está sus historias, sus facturas, sus hijos, a esperar a que mientras su hija llega a casa por la noche le pegue un toque por teléfono hasta que entre en el portal, en el trabajo, que si el ERTE, que si el ERE. Pero claro, hay un aparato mesiánico sindical, de organización periodístico, que vive muy bien con el dinero público que le entra y que al final se acaba comportando como los personajes que ese genio de nuestro tiempo, que es Juan Carlos Ortega, imita o reproduce en su programa. ¿Quién ha firmado este artículo? De verdad. Hay momentos en los que la distorsión cognitiva, esa especie de huida de la realidad, te lleva a mundos que son fantásticos, de verdad. Son mucho mejores que el que hay, que aquí se genera sufrimiento, hay que sobrevivir, hay que enfrentarse a la enfermedad, al dolor, las desazones, el insomnio. Y en ese mundo que uno se crea, donde Pedro Sánchez es un santo y el premio Nobel, pues uno vive mejor. Pero es que eso no dura para siempre, salvo que uno tenga una tara muy gorda. Y cuando esa gente cae en la realidad, se da cuenta de que se ha estado engañando. Y esto es lo que le pasa a estas personas con Pedro Sánchez. Habrá un día en el que el periódico que lo publicó, que es El Plural, el grifo ese, se cierre, el grifo, y se den cuenta, por ejemplo, que a lo mejor hay una parte de la credibilidad que perdieron, por ejemplo, cuando publicaron en El Plural, dentro de esa investigación que había encargado el PSOE del futuro Nobel de la Paz a Leire Díez para que desprestigiara la UCO, para incluso que moviera fiscales de sitio anticorrupción, para enfangar a periodistas incómodos, ahí en ese marco mintieron y atribuyeron una frase sobre una presunta bomba Lapa que un capitán de la UCO, el capitán Bonilla, quería poner en el coche del presidente del gobierno, la atribuyeron como a él, cuando en realidad lo que había expresado en esa conversación era todo lo contrario, que temía que debido a las investigaciones que hacía se la pusieran a él, la bomba. Atribuyeron también al juez Peinado que tenía 2 DNI. Y dijo Angélica Rubio, a la que han colocado en Televisión Española más de 100.000 euros anuales de sueldo, dijo, bueno, pero es que a lo mejor tiene 2 DNI como los espías. Y a lo mejor hubo gente que se lo creyó. Pero bueno, en fin, como atinen igual con el tema del Nobel de la Paz, como con estas informaciones, a lo mejor le dan el premio Limón a Pedro Sánchez. O el de la chirimoya, por su hermano. De verdad, yo tenía un teclado en casa y cada vez que limpiaba, tocaba las teclas, sonaba más o menos parecido. Esto lo compuso David Sánchez, el maestro Zagra, la danza de las chirimoyas.
El premio a la chirimoya le tenían que dar, porque el Grammy tampoco se lo darían, desde luego. Lo que le han dado esta semana a Pedro en Nueva York es un premio de la fundación de Bill Gates. Aquí tienes el momento. Está observando, lo digo para quienes nos escucháis. Saludo a los que nos escucháis en iVoox. Están apareciendo una imagen de un estrado, un escenario, en el que aparece Bill Gates, el fundador de Microsoft, dándole un premio a Pedro Sánchez con el circulito, con el distintivo de la Agenda 2030. Entonces, claro, publicaban algunos medios que él había anunciado, como ves en esta imagen, inyecciones en 2022 de 130 millones de euros a determinadas causas sociales. Esta información es de Moncloa, por cierto, relacionadas con la malaria, con la lucha con la malaria, contra el SIDA. Y esto lo anunció en un acto de la fundación de Bill Gates, que no quiere decir que ese dinero fuera la fundación, pero que desde luego ha hecho méritos para que le den el premio y que nos ha costado un ojo de la cara de la trimestral, de los contribuyentes. Pues eso tampoco se puede negar. Como tampoco se puede negar otra información que aparecía esta semana, es que la audiencia de Badajoz, esto también es de su familia, de la que, según él, es inocente y se sabrá la verdad y tendremos que proclamar a los cuatro vientos, lo siento, nos hemos equivocado, Pedro. La audiencia de Badajoz confirmaba esta semana que el hermano de Pedro Sánchez irá a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. Esta es otra de las noticias de la semana y esto se produce porque la audiencia provincial había rechazado los recursos presentados por David Sánchez en otro proceso sin garantías. Incluso la audiencia da la razón a la juez Viedma y a partir de ahí se rechazó el archivo de la causa y por lo tanto seguía adelante y le conduce al banquillo casi inexorablemente. Frente a toda esta realidad, en la que ves que los procesos avanzan lentos y con garantías, con errores, porque en todos los procesos humanos hay equivocaciones, pero pese a todo, ellos siguen manteniendo la teoría de la conspiración, la de la persecución, la de que todo esto es una especie de comandita organizada por la oposición, por los jueces y por los periodistas, y llama la atención porque la izquierda más radical, la que desestabiliza, la que siempre está con los enemigos, por cierto, naturales del país, una especie de quinta columna cutre, pero efectiva en muchos casos, entre la que forma parte Pablo Iglesias, el señalador, ellos avivaban la teoría de la conspiración. El gran poder de las derechas en España, del españolismo más agresivo, no son PP y Vox, son el poder mediático y la derecha judicial. Con lo que utiliza la derecha españolista para hacer que el gobierno caiga y para tratar de llegar al poder es una serie de periodistas que tienen en el oligopolio que dominan Mediaset y A3 Media y por otra parte sectores del poder judicial que operan con criterios políticos. Pablo Iglesias. Nada más que añadir, es mentira todo lo que dice, pero nada más que añadir. Cuando la causa es contra ellos, o sobre ellos, mejor dicho, ninguna causa es en contra, sino sobre, es importante la preposición, entonces siempre hay una conspiración. Judeo-masónica, podemos decir, o eso no. El caso es que esta semana también se conocía otra información, lo digo porque ha sido una semana muy rica en informaciones y no quiero saltarme nada. García Ortiz, el fiscal general del Estado, defendía su inocencia en un escrito que enviaba al Tribunal Supremo y decía que actuó ante una campaña contra la Fiscalía perfectamente orquestada desde la Comunidad de Madrid. Básicamente, lo último que tienes que saber de este caso es que en su defensa, y además la ha respaldado la Abogacía del Estado, o casualidad, lo que decía es que básicamente cuando se publicó aquel comunicado en el que se desvelaba que una frase que había dicho Miguel Ángel Rodríguez, o que había salido, dicen, de la Comunidad de Madrid, relacionada con la actuación de la Fiscalía sobre la causa de Alberto González Amador, él dijo que ese comunicado había salido de Fiscalía para intentar defenderse de una campaña de intoxicación. Y a partir de ahí lo que ha dicho es que él no fue el autor de la filtración porque ese correo electrónico en cuestión, te hemos hablado muy largo y tendido de ello y no quiero extenderme, pero dice que ese correo electrónico era accesible para 600 personas y que por lo tanto señalarle por la filtración es completamente injusto. Reitero, el tiempo lo dirá, aquí nadie es culpable hasta que es condenado, oficialmente me refiero.
Ahora bien, este asunto también huele un poco mal, o bastante, o mucho. Y lo que desde luego huele mal, o lo que parecía inconcebible, es que Álvaro García Ortiz se mantenga en su puesto y no haya dimitido y tenga el respaldo del gobierno, pero estar imputado. Esa es la España de nuestros días. Y también es la España de nuestros días, por supuesto, y volvemos a Begoña Gómez. Aparecía en La Razón una información muy interesante esta semana que incluía el siguiente mensaje de audio sobre la retribución en la Universidad Complutense de Begoña Gómez. Esto fue de uno de los testigos que declaró en la causa. Perdón, Begoña Gómez, ¿cobraba algún emolumento de la Complutense por su labor pedagógica? Absolutamente ninguno, por eso te diría, más que prohibido, exceptuando lo que era el máster. Siempre que ahí hubo unas preguntas, porque ella cobraba 15.000 euros, no fue por cobrar más. Nadie de fuera de la Complutense, de dentro, puede cobrar hasta 30.000. Esto lo sé porque me hicieron la pregunta ellas, cuando yo iba, Cristina y Begoña. Cobraran los máster, querían ver si podían cobrar 15.000 y 15.000. Yo lo pregunté, asuntos económicos, me dijeron que no, que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros, dieran lo que dieran. Eso es lo que cobraría, pero sería por los máster. Por la cátedra no pudo cobrar. Simplemente por contextualizar, hablábamos de la causa por la que está investigada por malversación Begoña Gómez. Esto tiene que ver con la utilización presunta de una asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, trabajadora y pagada con dinero público, pues al parecer se la acusa de una presunta utilización de esa asesora en su tiempo laboral para los asuntos particulares de Begoña Gómez. Esta es la clave de este caso, lo digo por resumir porque a lo mejor salen muchos conceptos y no quedan claros. Y esto es solamente uno de los presuntos delitos de los que se le acusa a Begoña Gómez. Y este es el que tiene que ver con la posibilidad de que termine por ser juzgada por un juzgado popular. Y a partir de ahí, dentro de la actividad de la Complutense, aparece esta declaración que se tomó a una de las personas relacionadas con la universidad, a uno de los coordinadores. Y esta información, publicada por el periódico La Razón, la firmaba Álvaro Goyoki, un buen periodista joven, muy buen periodista, y hoy va a debutar con nosotros en el programa porque estoy seguro que nos va a hablar de los begoñismos que tanto nos interesan. En Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Álvaro Oyoki, encantado. Es la primera vez que te llamo para el programa y de verdad, encantado de tenerte por aquí porque te sigo a diario y os recomiendo que le leáis en La Razón cada día porque además es de los que también sobreproduce. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y encantado de estrenarme en tu programa, Rubén. Oye, Álvaro, tú que estás en ese pequeño grupo de lo que yo llamo los begoñólogos, porque conoces bien la causa de Begoña Gómez, mañana, sábado, tiene que pasar por el juzgado de Plaza de Castilla. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo podemos explicar qué puede pasar en las próximas horas, en los próximos días? ¿Cuál es todo lo que se ha contado mal en estas fechas? ¿Cómo podemos guiar a la persona que ve este programa para que sepa exactamente, o por lo menos de forma aproximada, qué va a suceder con la mujer del presidente del gobierno? Bueno, este sábado tienen que comparecer Begoña, la asesora que tiene en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. También, evidentemente, la acusación particular que lidera Hazte Oír y la fiscalía. El asunto es que el sábado el juez Peinado oirá las partes, pues lo que quieren, se entiende que Begoña pedirá el archivo, el sobreseimiento, al igual que la fiscalía, al igual que la propia defensa de Cristina Álvarez y la del delegado del gobierno que lleva la abogacía del Estado. Las acusaciones, por lo que sé, ya plantean pedir nuevas diligencias porque en esta parte, pese a que se ha pasado a una autotransformación a procedimiento abreviado, que es lo que se dice que plantea él, da el primer paso para juzgarlo
a través de un jurado popular, pues aún se pueden pedir unas diligencias imprescindibles que dicen para el fin de la investigación en cuanto a si hubo malversación de caudales públicos, en cómo trabajaba esta asesora de Moncloa, presuntamente haciendo muchísimas cuestiones de la cátedra, como una trabajadora más. Y también las puede dictar estas diligencias de investigación adicionales el propio juez, lo que retrasaría que tomara la decisión. También puede tomar ya la decisión este sábado de ordenar, mandar a lo que sería un juicio oral. Pero, de momento, como van a pedir diligencias y yo creo que puede retrasarse la cosa, por lo menos 5 días más a partir del sábado van a pasar hasta que sepamos si van o no ya definitivamente a juicio oral. Claro, pero hay una cuestión que... Hay dos cuestiones que toda la tropa de opinadores profesionales y no tan profesionales, bueno, son profesionales opinadores porque opinan todo el rato, pero muchas veces no saben de lo que hablan. Y ahora has visto las últimas horas o los últimos 2 días que han pasado cosas, bueno, pues que llaman por lo menos la atención. Eh, la primera es, le cita el sábado porque tiene guardia, pero las guardias se las asignan al juez, no las decide el juez. Exactamente, él va a aprovechar la guardia que tiene ya fijada para desarrollar esta vista que obliga a la legislación. Cuando tú propones para juzgar por un tribunal popular, tienes que celebrar una comparecencia para que las personas fijen cuál es su posición y digan cuál es su parecer sobre este asunto, sobre la propuesta de llevarlo a juicio por un tribunal popular. Claro, y luego, perdona, está el Tribunal Popular, esa figura aparece porque se juzga por separado el delito de malversación, ¿verdad? Exactamente, se juzga se juzga en una pieza separada del procedimiento, porque el procedimiento es por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En esa parte del procedimiento están imputados Begoña Gómez por todo el tema de cómo se fraguó la cátedra, si realmente hubo un tráfico de influencias y se le dio a la cátedra por ser quien era, la mujer del presidente del gobierno, y a Cristina Álvarez, a la asesora, como colaboradora necesaria por las labores que desarrollaba en ese tráfico de influencias y en esa corrupción de negocios. Pero esto es una pieza separada. Sobre malversación de caudales únicamente y con ese delito, la legislación establece que hay que juzgarlo por un tribunal popular. El tema es que el argumento que van a llevar, lo que son tanto las defensas de Begoña como de la asesora seguramente y del señor delegado del gobierno, es que tienen conexidad con estos otros dos delitos y, por tanto, en ese caso sí que no se debería juzgar por tribunal popular. El Claro, juez porque entiende que no tiene no conexión. hay que olvidar que el 92% de los casos que terminan en manos de un tribunal popular, en el año 2024 leía, Exactamente, acaba acaban condenada la en persona. condena, acaban en condena. Es así la legislación y según lo que ha entendido el juez, se ha ajustado totalmente a derecho. Es muy El tema curioso, es, sí, es muy curioso que quienes hablaban de el peligro de un juez politizado, le acusaban, ahora vayan a intentar que le juzgue un juez y no un tribunal popular. exactamente. Y sobre todo, yo creo que tanto la jueza que ha llevado el caso del hermano, como el de Begoña, como el del fiscal, están deseando que sea otra instancia, otros magistrados, en el caso del hermano, el juzgado de lo penal y demás, los que de verdad juzguen la instrucción, la investigación, que digan si hay condena o no, para que ya no puedan decir o sí, que incluso puede llegar a verse, que es que el lawfare es ya completo y da igual que a quién llegue el caso y quién juzgue el caso, que pueda haber lawfare. Hasta aquí hemos informado frente a la desinformación de los que acusan al resto de desinformar. Y habéis visto que es un proceso en el que se están respetando las garantías, pese a que los que acusan de desinformar a los demás hablan, que entre los que está el gobierno, el propio ministro Bolaños, el propio presidente del gobierno, ellos hablan de falta de garantías, pese a que las decisiones de Peinado han sido recurridas y la audiencia provincial Y le ha dado si la me, razón. si me permite, Rubén, hay que recordar que este próximo lunes, después del sábado en el que comparecen todos, la audiencia provincial va a mirar los recursos que habían presentado tanto el delegado del gobierno como el asesor y como Begoña contra su imputación por malversación. Es decir, la audiencia provincial dará una salida, una resolución a esos recursos que mantienen presentados y los próximos días conoceremos si vuelve a avalar, que es lo que se prevé porque la línea de investigación de la malversación la marcó la propia audiencia provincial,
que siga adelante la causa y que todo es correcto y está basado en indicios y qué es lo que se debe hacer. Álvaro, publicabas una cosa el otro día muy interesante. Hemos puesto el audio, el sonido de tu pieza. A mí ya de verdad, mm, quiero que lo expliques a la audiencia, pero a mí ya me entran dudas sobre si Begoña Gómez pudo cobrar dentro del máster, no cobrar. ¿Qué es exactamente lo que sucedió ahí? ¿O qué se sospecha o qué decía ese audio? Pues mira, ese audio que acompaña mi pieza es de la primera declaración como testigo de Juan Carlos Doadrio Villarejo, que es el vicerrector de la Complutense, que ejercía de enlace entre la universidad y la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez. Entonces, cátedra que está extinta, por cierto. Entonces, en esa declaración, en aquel momento no existía la investigación de la asesora. Y ahora recuperándolo, por eso se publica en La Razón en exclusiva el audio, me llamó la atención que ya en ese momento todo el mundo lo pasó por alto, pero Doadrio hablaba de que Cristina, tanto Begoña como Cristina, le había preguntado si había posibilidad de que en vez de los 15.000 euros que ella tenía asignada como retribución anual por los másteres, por los 2 másteres que dependían de la cátedra, podía cobrar 15.000 por cada uno, porque eran 2. Y Doadrio lo que le dice a los dos es que no, que ella, siendo una persona ajena a la Complutense, porque sean 2 másters y de la cátedra no podía cobrar nada, solo podía cobrar 15.000 en total por los 2 másteres. Claro, esa es otra parte de la causa, porque lo que hablábamos previamente tiene que ver con la asesora en Moncloa y cómo ella, Begoña Gómez, la utilizó presuntamente siempre, por supuesto, no es culpable de nada de momento, no ha sido condenada, pero la acusó presuntamente la utilizó para sus negocios particulares, pero luego está la cuestión de la cátedra de la Universidad Complutense. Exactamente, que es lo que indaga el juez, si realmente hubo un tráfico de influencias, un trato de favor, y se creó la cátedra extraordinaria con una persona que no tiene titulación universitaria, que es ajena a la universidad, por ser quien era. Y de hecho hay un informe de la UCO que ha encargado hace poco el juez, que es como el informe final en el que se tendrá en cuenta toda la documentación recabada, en el que se dará salida si hay indicios claros o no de ese tráfico de influencias, y también sobre si de verdad hay indicios o no, como se cree, de que Begoña Gómez se apropió indebidamente ese software que desarrollaron varias empresas privadas, Google, Telefónica, Indra, de manera altruista, recordemos, invirtiendo realmente 400.000 euros, se estima, y que la UCM, pese a ser para ella, nunca la registró. Begoña Gómez registró la marca que da nombre al software y acabó en una página web que era propiedad de Begoña y que en ningún caso estaba vinculada formalmente con la universidad para la que se hizo el programa informático. Y luego tenemos, ya por último, Álvaro, la causa de la posible participación de Air Europa en el rescate de Begoña de Europa por parte de Begoña Gómez, perdón que me lío al hablar, eh, porque está probado que, o los medios de comunicación, creo que fue el Confidencial el primero que lo publicó, han revelado hasta 2 reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo antes de que se efectuara, de que se ratificara, se aprobara el rescate en el Consejo de Ministros. Pero esa causa va aparte, ¿verdad? No, el tema es que Juan Carlos Peinado de la Audiencia Provincial le dijo que no podía investigar eso. Hubo una última querella de Vox que le llegó sobre el tema y dijo que como la audiencia le había dicho que no, él no podía asumirla. Nosotros publicamos en exclusiva hace muy poco que ahora otro juzgado de Madrid le había llegado una querella de manos limpias sobre el tema de Europa y la conexión con Begoña Gómez, en el que acusaban de tráfico de influencias. El tema es que este juez lo que dijo es que hay indicios delictivos en esa conexión, en esas reuniones que mantuvieron Javier Hidalgo y Begoña antes, en el verano antes de que en octubre llegara a término ese rescate millonario de 400 y pico millones de euros. Y lo que dijo es que se vuelva a remitir esa querella a Juan Carlos Peinado porque él ya conoció ese asunto y penalmente cuando un juez ya conoce un asunto tiene que volver a él. Ahora la duda es si volverá a decir, como la audiencia provincial no me ha dejado investigar esta parte del caso, le vuelvo a dar carpetazo, que eso también, ojo, podría hacer que haya un conflicto de competencias y que el decanato de Plaza Castilla tuviera que intervenir para decir, a ver, esta querella realmente tiene que ir a Peinado sí o sí, o puede investigarla el juez al que le había caído que dijo que había indicios delictivos. Cuidado, que eso también es un escenario.
En fin, veremos. Álvaro Oyoki, te leemos en La Razón. Oye, encantado de tenerte por aquí por primera vez. Espero que como begoñólogo y como experto en tantos asuntos de los que tanto nos gusta escuchar por aquí, relacionados con tribunales, con investigación, con corrupción, espero que te apetezca pasarte más días por aquí. Cuando quieras, ya sabes que puedes contar conmigo, Rubén. Gracias, Álvaro. Y un abrazo a la audiencia. Y otra cuestión que no se nos podía pasar de largo esta semana es la de las famosas pulseras antimaltrato. Ves aquí en esta imagen un artículo firmado por Casimiro García Vadillo en El Independiente. Sabes que es el periódico en el que escribo, que te recomiendo leer. A mí y a los compañeros, que siempre dan informaciones buenas, en el que pedía la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de Valladolid, como servidor, profesora de universidad, en principio. Mía, me refiero. Así hemos salido. El caso es que saltó una polémica relacionada con el mal funcionamiento de las pulseras que se pone a los maltratadores para comprobar que cumplen las órdenes de alejamiento. Y ahí hay mucha tela que cortar, realmente. Hay un sistema que conecta a la policía con estas pulseras, con la localización de los maltratadores, para tener una respuesta rápida en el caso de que, por ejemplo, el maltratador sea ya condenado, o por lo menos con orden de alejamiento, se acerque a la víctima. Hay un contrato público que se lanzó desde el Ministerio de Igualdad, que tenía Telefónica y se quedó Vodafone, y al parecer hay una migración de datos que provocó que hubiera mujeres desprotegidas, un contrato con menor precio, y hay una enorme polémica política que ha surgido al respecto que provocó que el Congreso de los Diputados recusara a la ministra de Igualdad. Y sobre todo hay mucha diferencia de opiniones. Desde Podemos consideran que esto es un bulo y desde el Partido Popular consideran que esto es inconcebible. Desde el gobierno ya hablan, incluso, veía el jueves en el Parlamento una representante relacionada con la violencia de género que decía que hay fallos que se deben corregir. Ha sido de verdad lo más honesto que he visto estos días. Y luego están los policías. Y los policías ya han dado la voz de alarma con una cuestión que creo que no conviene desatender. No hay suficientes medios. Vamos a tener un portavoz de la Confederación Española de Policías, David Gutiérrez, que además de este nos va a hablar de otros asuntos interesantes relacionados con la seguridad ciudadana, con lo que él considera que hay un incremento de la inseguridad y también con la falta de medios con la que muchas veces trabaja el Cuerpo Nacional de Policía. Quédate, que yo creo que va a ser muy interesante. Tenemos con nosotros a David Gutiérrez, que es el portavoz de la Confederación Española de Policía. David, un placer tenerte por aquí. Gracias por darnos estos minutos. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Vamos a ver, simplemente quería saber tu opinión porque sabes que ha habido una polémica con las pulseras antimaltratadores, mejor dicho. Sí, Y aquí nos hemos encontrado en los últimos días varias posiciones políticas. El gobierno lo niega todo o habla que hay una alarma social generada a partir de lo que se ha publicado que le parece excesiva. Y yo, sinceramente, siempre en estos casos, frente al discurso político, lo que me gusta saber es lo que pasa a pie de calle, lo que opina la gente que está a pie de calle. En ese caso, los policías son los que, ante las situaciones complicadas de riesgo, cuando pita la pulsera, son los que acuden. Yo quería saber tu opinión al respecto. ¿Qué hay de verdad y de mentira lo que se ha dicho? ¿Cuál es, desde el punto de vista de la policía, de vuestra organización, sindicato, lo que ha pasado o lo que se ha dicho que no es verdad? bueno, pues desde la Confederación Española de Policía, por desgracia estamos acostumbrados a que este gobierno mienta en muchos temas de seguridad pública y este es uno más en el que ha sucedido, no porque lo digamos nosotros únicamente, sino porque se ha escuchado a jueces, a fiscales, a víctimas y también a muchos compañeros míos que han explicado que ha habido fallos y que esos fallos han sido graves. Y además, la mejor demostración de que lo que ha sucedido tiene un calado mucho más profundo del que el gobierno quiere admitir, es que no da datos concretos. Quiero decir, se sabe que las pulseras han fallado, se sabe que hay información que no ha llegado o ha llegado con más retraso, pero sería tan fácil como hacer una auditoría y decir, han fallado X pulseras,
estos días se han visto afectadas estas personas y los tipos de fallo ha sido estas por GPS, estas por falta de señal, estas por manipulación. Sin embargo, no quieren ofrecer esos datos. ¿Por qué no quieren ofrecer esos datos si están diciendo que no ha habido ninguna mujer que haya estado en peligro y que los fallos han sido mínimos? Sería mucho más fácil que recopilasen los datos de esos pequeños errores que dicen ellos, que los expusiesen, que los compartiesen con todos y que así nos quedásemos tranquilos. Sin embargo, lo que encontramos en la memoria de la Fiscalía General del Estado, también audiencias provinciales y propias víctimas o policías, compañeros que trabajan en UNFAM, es un relato muy distinto, también los trabajadores del Centro Cometa, y es que los fallos han sido mucho más numerosos de los que admiten y desde luego mucho más graves. David, hay una pregunta que de verdad me he hecho estos días y todavía no tengo una respuesta. ¿Por qué Cometa depende de Igualdad y no de Interior? Bueno, nosotros somos policías, nosotros no decidimos de qué institución pertenece qué servicio. Lo que sí que está claro es que Cometa es una herramienta imprescindible en la lucha contra el maltrato. Son unas pulseras que se establecen a los agresores para que no se puedan acercar a sus víctimas cuando media una orden de alejamiento decretada por un juez. Sirven para varias cosas. La primera y la más eficaz es para que si el agresor intenta acercarse a la víctima, nosotros podamos intervenir inmediatamente y de esa forma frenar la agresión, cuando no, impedir un asesinato, con lo cual son vitales que funcionen bien. Y también sirven para que cuando se saltan esas órdenes de alejamiento se les pueda condenar, sea un medio de prueba para condenarles por haber incumplido esa resolución judicial. Entonces, el funcionamiento es tan importante, tan vital para la seguridad, que muchas veces nosotros nos hacemos esa misma pregunta. ¿Por qué no dependen de aquellos que garantizamos la seguridad de las víctimas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Es una buena pregunta. Y otra pregunta también sería, ¿por qué hay un presupuesto tan pequeño destinado a un instrumento tan importante? El otro día echábamos cálculos y creo que apenas si anualizábamos el contrato que había hecho, el último contrato que había hecho el Ministerio de Igualdad, creo que respondía a un 3 y pico por ciento del presupuesto anual de este ministerio. Quizás esta herramienta que salva vidas debería representar un porcentaje mayor. Ya no somos policías, no políticos. Esa, pero esa es una pregunta muy interesante, el por qué, por ejemplo, Telefónica no se presentó a la vista de las cifras del nuevo contrato, por qué falló la migración. Pero yo creo que hay un tema más de fondo, si te parece, David. Eh, ¿Consideráis que existen los suficientes medios materiales y humanos, es decir, el suficiente, por ejemplo, número de policías o de unidades para que en caso de que ese sistema salte rápidamente haya una reacción, o estáis desbordados? Sin duda, los recursos humanos son insuficientes. El número de víctimas a las que protege cada compañero es elevadísimo. Llevamos años, no semanas ni meses, sino años reclamando que se aumente el catálogo de puestos de trabajo en las UFAM, en las unidades de familia y mujer, que son las que se encargan de este tipo de delitos y de proteger a estas víctimas. Y no se atiende esta demanda. Luego se hacen muchos llamamientos políticos, pero hay dos cosas que son esenciales. La primera, poder detectar si un agresor se está acercando a su víctima. Y la segunda, que haya un policía que se lo impida. Si las pulseras fallan y si no hay suficientes policías para impedirlo, todos sabemos la desgracia que va a ocurrir. Veíamos ya por otra parte, creo que es un tema interesante, ya que has tenido la amabilidad de atendernos, creo que es relevante y además que no es muy lejano en el tiempo. Veíamos hace 2 semanas, menos de 2 semanas incluso, en Madrid, durante la última etapa de la Vuelta a España, unas imágenes de unos disturbios derivados de una extorsión a los corredores, y posteriormente surgían mensajes entre las organizaciones de policías que lo que decían es que no había órdenes claras, había como cierto desconcierto, había compañeros que se habían quedado básicamente vendidos frente a los manifestantes. ¿Esto fue tan grave como dicen estas denuncias? No, esto no fue tan grave, esto fue peor. Y es peor no solo porque sucediera todo lo que acabas de describir, que también, sino porque en un momento anterior el gobierno llamó a boicotear una prueba legítima y nos puso a los policías al frente o enfrente, mejor dicho, de ese boicot.
Y gracias a esa responsabilidad, 22 compañeros míos resultaron heridos de diversa consideración y no, como dicen, únicamente con, bueno, pues con contusiones. Hubo esguinces, hubo traumatismos cráneoencefálicos, hubo roturas de huesos. Yo creo que no son lesiones menores. Y sin embargo, pues desde el delegado del gobierno hasta el ministro del Interior han tratado de minimizar estos daños. Por eso hemos exigido su dimisión desde la Confederación Española de Policía. Por eso estamos en conflicto colectivo y no acudimos a ninguna reunión con este ministro, porque lo único que puede hacer es dimitir, no es un interlocutor válido, pero no es la primera vez que jalean el boicot o que alientan este tipo de actos violentos. Ya lo venían haciendo días anteriores y nosotros lo que estamos pidiendo es precisamente lo contrario, que las instituciones nos protejan y lo hagan de forma efectiva. Y como no tenemos aquí a nadie que nos escuche en el gobierno, nos hemos tenido que ir a la Unión Europea para pedir que las instituciones comunitarias nos declaren profesionales de alto riesgo y también que establezcan que las agresiones contra policías sean eurodelitos y estén más penadas, porque aquí estamos viendo que la sensación de impunidad crece porque el reproche penal es muy escaso. No, me enviabas unos datos muy interesantes antes de la entrevista y me comentabas que en Europa, en los meses que llevamos de 2025, ha sido 18 policías los que han muerto en acto de servicio. Aquí en España hay una cuestión que a mí me parece interesante. Mientras el gobierno niega por activa y por pasiva el incremento de la inseguridad, vosotros denunciáis un incremento de las agresiones a policías. No ¿Qué está solo nuestras pasando? ¿Hay agresiones una a especie policías, de pérdida de respeto a la autoridad o de pérdida de esa, o no sé, incrementan la gravedad de la criminalidad? No lo sé muy bien cómo explicar estos dos factores y cómo están relacionados. pues hay dos datos que yo creo que se ven con mucha claridad. Pese a cómo trata el Ministerio del Interior de manipular los datos sobre criminalidad que dice que está descendiendo, la realidad es que lo que dice que desciende es la criminalidad convencional. Resulta que si a tu madre le roban 3.000 euros de la cuenta de ahorro por phishing, no es un delito para el gobierno o no debe contar en la estadística. La realidad es que nunca había una tasa de criminalidad más alta de la que hay ahora mismo en los ejercicios 2023 y 2024. Tiene el récord de la tasa de criminalidad más alta. Los delitos violentos, las lesiones, las riñas tumultuarias, lo que la gente conoce como violencia callejera, cuando ve a la gente agredirse en la calle, están disparados y están más altos que nunca. Las agresiones contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad son las más altas de la historia. Solo policías nacionales y guardias civiles recibimos más de 2.400 ataques cada mes. Es algo inconcebible. Y frente a esto, lo que hace el gobierno es tratar de minimizar esos datos y por eso hemos tenido que pedir ayuda fuera. Gracias a que el Parlamento Europeo ha recibido bien este mensaje, envió una misión de investigación a España que ha hecho un informe preliminar en el que dicen que efectivamente no hay la suficiente protección jurídica para los policías, que la violencia está aumentando y que deben defendernos y posiblemente lo hagan desde Europa porque esa es la recomendación que han hecho en ese informe. Aquí este programa se emite los viernes, David, como bien sabes, y lo que intentamos es, después de todas las semanas en las que vemos que hay desinformación, propaganda y elementos que alejan de la realidad, por lo menos hablar con personas, como es tu caso, que acerquen un poco a lo que sucede a pie de calle, que yo creo que es lo que más identifica al ciudadano. Por eso yo creo que nuestra audiencia aumenta poco a poco, porque creo que quien nos ve se identifica con ello. Y sinceramente creo que quien ve un incremento a lo mejor el incremento de la criminalidad no es tan fácil de ver para el ciudadano, pero sí cierta sensación de problemas. Y yo creo que los primeros que lo veis, o de los primeros que lo veis, también sois vosotros, los policías. No, y también lo ven los ciudadanos, porque al final, más allá de las operaciones contra las organizaciones criminales, cuando incautamos cantidades gigantescas de estupefacientes, que bueno, puede ser muy televisivo, pero los ciudadanos sí que perciben que el parque donde antes jugaban sus hijos y era un parque tranquilo, quizás ya no lo es tanto y sienten una inseguridad mayor. El comerciante, cuando va a bajar la persiana de su negocio, puede tener miedo a la hora de hacerlo porque no sabe si le van a asaltar. Eh, Ese miedo a que a uno le roben el móvil y a lo mejor lo hagan de una manera en la que le pueden hacer daño, se está incrementando. Y eso la gente sí que lo está percibiendo, porque ese tipo de delitos están aumentando, por desgracia. Entonces, frente al discurso que quiera dar el Ministerio del Interior, o a lo mejor determinados medios, de que aquí no está pasando nada, la realidad es que los datos lo desmienten y la gente percibe que les están engañando.
En fin, estaremos atentos. David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, muchas gracias por atendernos y un placer de verdad. Seguramente, dado que este es un asunto que creo que tiene relevancia, alguna semana más tendremos que recurrir a ti. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y el último fenómeno de esta semana, y perdonad la miscelánea que yo llamo, pero de verdad no quería que dejar de informar sobre estos diferentes asuntos, sucedió hace unos días y en la tertulia del lunes de En Libertad hablábamos de ello. Tiene que ver con Silvia Orriols y además publicaba un artículo en el periódico esta semana, reitero, en El Independiente, que decía: a Puigdemont le ha salido un grano en el trasero. Y lo decía porque publicó La Vanguardia, como ves en la siguiente imagen, una encuesta unas horas antes, en la que atribuía a Alianza Catalana, que es el partido que encabeza Orriols, la alcaldesa de Ripoll, le atribuía 19 escaños. Y esta situación es muy interesante, porque es un partido independentista, supremacista en algunos casos, extremista, que con un discurso más extremo con respecto a la relación de Cataluña con el gobierno madrileño, con el resto de España, mejor dicho, y con respecto a la declaración de independencia es mucho más radical. De hecho, considera que su partido ni siquiera debe de presentarse a las elecciones generales. Tiene una pedrada. Es independentista, con todo ese deje nacionalista, excluyente y supremacista que siempre incluye. Pero estos fenómenos no conviene pasar de largo sobre ellos. Yo creo que hay que explicarlos. Y con un discurso contra la inmigración irregular y con un discurso punky, yo lo llamaría, contra el Estado, contra España, esta mujer tiene ya 19 escaños. Y en Junts han endurecido su negocio relacionado con la inmigración en Cataluña porque saben que es por donde está perdiendo voto. Y en Junts, a lo mejor, cada día de apoyo a Pedro Sánchez para que Puigdemont pueda volver a España les va a costar unos cuantos cientos o miles de votos en Cataluña. Ya sabéis que ahí tenemos una referencia, nuestra luz en Cataluña y nuestra antena es Xavier Rius, que es uno de los periodistas más críticos y más duramente tratados por los procesistas, que yo llamo, por los independentistas, y que además siempre que pasa por el programa os encanta y nos explica muy bien las cosas. Vamos a ver qué dice Rius. Tenemos con nosotros a Xavier Rius, amigo del programa. Estaba deseando tenerle en esta nueva temporada porque además siempre que entra por aquí triunfa. Xavier, ¿cómo estás? Bien, quería irme a la flotilla, pero como sabía que me ibas a llamar, me he quedado. Pero no hay wifi en... pero sí, yo creo que hay en Mykonos y Santorini sí que hay wifi, ¿no? Bueno, es igual, eso es lo de menos. Lo que pasa es que creo que vuelve, ¿no? Se lo están replanteando. Sí, a ver, espero que vuelva. Vamos, han mandado un buque para traerlos, por si acaso. Bueno, hablemos de ¿Qué cosas eso de ir para eso. qué cosa de ir a la guerra y a un lugar de guerra? Pacifistas, además, ¿no? Claro, Estaban contra la guerra. Ahora piden hasta buques a la Armada Española. Claro, pero eso de ir a la guerra siendo pacifistas es como lo de ir a, no sé, al Burger King a pedirte una ensalada, ¿no? Alguna cosa así, digo yo. No sé. Siendo vegano. Vamos a ver, por condensar, porque además nos ponemos a hablar y además somos mucho de irnos por las ramas, y yo el primero. El otro día salió una encuesta en La Vanguardia, el periódico de Godó, el Boletín Oficial del Estado de la Generalitat, en el que otorgaba 19 escaños a Alianza Catalana. Yo sé que tú has seguido, además, con pasión la política de allí y además te llamo porque creo que eres de las personas que Con mejor penitencia. entiende. ¿Qué es esto? ¿Qué es Alianza Catalana? ¿Quién es Silvia Orriols, esta señora con 5 hijos de 39 años que habla de Wilfredo el Grande? ¿Qué es esto? A ver. Bueno, te cuento. Has dicho una encuesta en La Vanguardia. Yo creo que no era una encuesta. Era una señal de alarma. Diciendo, cuidado que un poco tiembla el establishment político y mediático, porque la verdad Silvia Orriols, ahora tienen solo 2 diputados en el Parlamento, entraron con 100 y pico mil votos, les fue de poco de conseguir hasta 4, pero está en contra de las subvenciones a los medios de comunicación y desde luego también incluso contra TV3, ¿no? Y yo creo que La Vanguardia era una encuesta, pero una manera de decir, señal de alarma, tocando un poco a rebato, porque además sacaba en teoría, es una encuesta, sacaba 19 diputados
En La Vanguardia titularon aquello Cataluña ingobernable, que tampoco es noticia, porque desde el proceso aquí, vamos, llevamos, no sé, media docena de elecciones anticipadas, ¿no? Desde Maragall, esto no gobierna nadie, bueno, y ya está un poco como Pedro Sánchez, sin aprobar presupuestos, solo unos, pero... Ambiente prerevolucionario a la espera de Robespierre. Tanto. Bueno, pues La Vanguardia titulaba eso, Cataluña ingobernable, pero hubiera podido titular en portada perfectamente Alianza se queda a 2 diputados de Esquerra y de Junts, porque Junts salía con 21 y Esquerra con 21. Es verdad que luego además, claro, es que es ingobernable, porque claro, el PSC, aquí lo del eje derecha-izquierda no funciona, antes va el eje nacionalista, ¿no? Y entonces, claro, el PSC ha pactado con Esquerra y esas cosas, ¿no? Y pasaba eso. Lo que pasa es que en el fondo también, hombre, bueno, ya te digo, es un partido nacido en Ripoll. Perdón, pero es que es nacido en Ripoll. ¿Por qué es nacido en Ripoll? Claro, ahí está. Bueno, porque los terroristas de las Ramblas, ¿de dónde eran? De Ripoll. 9 eran de Ripoll, aparte de Limán. Y uno de San Juan de las Abadesas, ahí al lado. Yo he estado en Ripoll y ¿sabes qué me ha parecido? Que no es muy distinto en cuanto a población extranjera, que creo que tiene un 16% más o menos. Yo vivo en Martorell, aquí tenemos lo mismo. Que además tú sabes perfectamente que las estadísticas en este caso siempre van a la baja, ¿no? Porque los sin papeles no salen y los nacionalizados, al cabo de 10 años de residencia legal en España, dejan de salir. Claro, entonces yo lo recuerdo, es decir, yo hablando con gente de Leansa, decir, no, es que aquí hay muchos y tal, no. Hay más o menos los que hay en muchos municipios de Cataluña. Y ahora los alcaldes de Junts, claro, viendo un poco que la cosa se tambalea, han lanzado una señal de alarma, ¿no? Ha habido un poco de rebote con Puigdemont, bueno, alianza, a ver si podemos pactar, qué pasa, ¿no? Y además hay otro problema, yo creo, fundamental, que es que aquí en el tema de inmigración, también lo de siempre, ¿eh? Es muy fácil hablar de inmigración cuando tú vives, no sé, en Galapagar, o en una zona residencial de Galapagar. Tú ya Por ves. ejemplo, ¿no? ¿Perdona? Por decir un sitio, ¿no? Casualmente, o en La Moraleja, ¿no? O en Sarriá, o en Pedralbes, o en Sant Cugat. Claro, aquí yo me acuerdo que todos eran refugees welcome, papeles para todos, etcétera, etcétera. Pero mucha gente que vive en esos barrios no está en contacto con la inmigración, que quieras o no, bueno, provoca a veces, no siempre, no vamos a generalizar, ¿no? Pero es evidente que también puede provocar problemas de convivencia. No, incluso vamos a, luego creo que es muy importante una cosa. Esto no es un discurso xenófobo, esto no es un discurso contra la inmigración, esto simplemente es un discurso para intentar explicar un fenómeno social que existe derivado de un malestar. Y ese malestar existe. Si negamos ese malestar, no explicamos el problema. Y ello Claro. yo creo que ha sucedido en muchos países de Europa durante muchos años. Y ahí Yo creo que surge. la inmigración ha irrumpido en la agenda política y mediática, no solo en Cataluña, sino en el resto de España y evidentemente en Europa, ¿no? Fíjate, bueno, es que además, fíjate, Meloni, que hace 10 años era ministra de Berlusconi, quiero decir, tampoco no, y ahora es primera ministra, ¿no? O en Francia, la derecha clásica francesa se la está comiendo Le Pen. O Trump, ¿por qué ganó Trump? Bueno, básicamente por el tema de inmigración. Y aquí yo creo que la izquierda, sobre todo la izquierda, ¿no? Porque además es que los que viven en esos barrios populares o en contacto o con mucha inmigración son los antiguos votantes de la izquierda, que poco a poco se pasan a derecha o incluso a derecha extrema o extrema derecha, ¿no? Es que en Francia tú comparas el descenso del Partido Comunista francés, que apenas existe ahora, y el ascenso de Le Pen, y hay un trasvase de votos. Claro, y en Cataluña ha pasado esto. Hemos estado también con el proceso, claro, en 20 años no se hablaba de inmigración, o en todo caso se quería traer a los inmigrantes a eso, a la causa, ¿no? Cuando los inmigrantes lo que querían eran papeles, sobre todo si no tenían, claro. Les daba igual que fuese la República Catalana o el Reino de España, para entenderlo. Pero bueno, como aquí la cosa estaba así, y Esquerra, incluso los de Junts, es que tiene un problema de credibilidad. Ahora dirán lo que quieran, pero en el 2021, no hace tanto, se manifestaban delante del CIE de la Zona Franca, el Centro de Internamiento de Extranjeros, antes de que los expulsen, que son pocos casos, porque es decisión judicial, etcétera, etcétera, pidiendo el cierre. Pero vamos, como si fuesen cupairas, como si fuesen de la CUP, ¿no? Gente, además, en la foto sale Laura Borràs, el Sartadi, gente que a lo mejor vivía en la Diagonal, zona bien de Barcelona, que seguro que no ven una chilada ni locos. No digo ya un pañuelo, un velo islámico. Bueno, pues pedían eso, pedían el cierre. Y ahora están exactamente lo contrario, pero básicamente porque ha irrumpido eso, ha irrumpido Alianza Catalana. Claro. Orriols es una líder política. Bueno, lo he pronunciado mal, es como Urriols, más o menos. Urriols. Vale, perdón, no. Bueno, Pero es una líder política que además
es, digamos, de un independentismo punky, ¿no? Es decir, aquí no queremos negociar con Madrid, declaración unilateral de independencia, no nos presentamos a las elecciones generales, sino solamente a las catalanas. Es decir, que estos le han pasado por algún lado a Junts y les han dejado temblando. Claro, es que hay otro problema de credibilidad, ¿no? Porque claro, los de Junts y Esquerra en el 2015 nos prometieron la independencia. Bueno, se comprometieron a la independencia. Tú te acordarás, yo fui a cubrir el acto. Hicieron un acto en el Museo de Historia de Cataluña, yo he ido ya. y 18 claro, meses. la famosa hoja de ruta de a los 18 meses seremos independientes. Yo salí de ahí un poco diciendo, bueno, el Estado parece ser no hará nada. ¿eh? Ni los fiscales, ni los jueces, ni la policía, ni el gobierno, ni la Guardia Civil, ni el CNI, nada. Porque era aquello, bueno, iban a elecciones, luego hacían un gobierno de unidad, hacían un debate ciudadano, declaraban la independencia, elaboraban la Constitución, había que volver a ir a votar, ¿no? Para la Constitución otra vez, y luego elecciones. Todo eso en 18 meses. Claro, es muy fácil y la gente se lo creyó. Yo te digo, yo salí escéptico. Digo, bueno, aquí, ¿qué pasa, no? Alfombra roja, ¿no? Europa, evidentemente, eso nos daba apoyo, ¿no? Los catalanes, ¿no? Hombre, el món ens mira, el mundo nos mira, decían. Bueno, pues ahí, claro, Oriols también lo tiene fácil. Porque luego otra cosa, claro, es que Puigdemont proclamó la república esa de los 8 segundos, que dijo, no, lo dejo en suspenso porque hay operaciones, creo que dijo, o iniciativas de mediación internacional, que era mentira, claro. No, sí, no ha salido nadie. Bueno, el PNV, pero bueno, eso tampoco, ¿no? Bueno, sí. Claro, el PNV, pero bueno, claro, si Rajoy dice, oiga, Rajoy lo dejó claro en el Supremo, oiga, yo no, a mí que no me líen, ¿me entiendes? Y entonces, claro, y desde entonces hasta ahora, teóricamente ya solo había que proclamarla y tal, ¿no? Y se han pasado, pues fíjate, casi 10 años, además han inventado nuevas expresiones, ¿no? Confrontación inteligente, embate democrático, bueno, pues estamos igual, ¿no? Fíjate que lo último que piden es, bueno, pues ahora, aparte, si pides competencias sobre inmigración, que además es que no te vas, ¿no? Claro, Claro, no, la pero independencia no está aquí a la vuelta de la esquina. hay un asunto interesante con respecto a eso. Es decir, a Junts, y no sé qué interpretación haces tú, Xavier, porque es brillante tu razonamiento, me está encantando además, pero hay una cuestión que se votan el otro día en el Congreso, las competencias de inmigración. Hay 2 diputados de la izquierda radical que se oponen, no hay cesión de esas competencias, entonces Junts no puede alardear a partir de ahora de disponer de ellas. No sé si eso será positivo o negativo para Junts, porque entonces puede decir, bueno, todo lo que pase aquí, todo lo que usted vea de inmigración que no le guste, que sepa que no es culpa mía, que es culpa del Ministerio del Interior. Pero a la vez es evidente que ellos las quieren para intentar marcarse un tanto con Silvio Oriols, porque consideran que es su principal amenaza actualmente. Claro. Es que lo es, ¿eh? Pero fíjate que los problemas de credibilidad de Junts son por los dos lados. Por la independencia, porque Oriols dice, oiga, por ejemplo, ella no habla en castellano. Y la independencia y tal, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, yo he ido a algún acto de Junts, me acuerdo, fui una vez a a cubrirlo, ¿eh? A una escuela de formación en Playa de Aro, ¿no? Y dije, ya vi gente, ¿eh? Antes del verano. Y el secretario de formación, que se llama Jordi Aragonés, que es primo de Pere Aragonés. Anda. ¿no? Oye, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Es de la comunidad, o presidente, expresidente, perdón, bueno, ahora expresidente, terminó el discurso diciendo seni, el sentido, y orden, que es exactamente lo que era Convergencia. Es que Convergencia es el partido de los butigués, de la propiedad, de un poco la cultura del esfuerzo, ¿no? Todo eso que se ha desvanecido con el proceso. ¿Me entiendes? Y fíjate, bueno, estos son independentistas, pero hay gente, yo a veces lo ves en los comentarios, mucha gente incluso que habla castellano, que no comulga con las ideas independentistas, pero ves a que no, esta chica dice las cosas como son, yo no comulgo y tal, pero igual la voto casi, ¿no? Fíjate, ¿no? Claro, si no, no se entiende. Es decir, insisto, es una encuesta, ¿eh? Pero la tendencia en la calle yo lo veo, ¿no? Además, otra cosa también, en la manifestación de la Diada fui también a verlo, ¿no? Era de los pocos partidos donde hay trampera, ¿no? Trampera es una palabra en catalán que quiere decir excitación sexual, con perdón, pero también ilusión, ¿no? ¿Me entiendes? Y ahí se respiraba ilusión, cosa que evidentemente, hombre, en Esquerra, en Junts, claro, porque ahora siempre, es que es eso, ¿no? Es que, bueno, es que Rufián dijo que a los 18 meses volverá a la República Catalana, cumplía el 2017, los problemas de credibilidad los tienen por los dos lados, ¿no? Y además Esquerra también ha hecho una apuesta muy, muy proislámica, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene una diputada en el Parlamento Autonómico Catalán que es magrebí,
que va con velo. Yo la conozco de hace años, antes no iba con velo. No sé ¿Qué si cosas? siguiera sin velo la hubieran fichado en Esquerra. Soy un poco mal pensado, ¿me entiendes? Y claro, al llegar a ella, pues hay muchos aquellos magrebíes que dicen, bueno, si esta chica de los nuestros, 8.000 euros al mes y tal, pues claro, y efectivo, por ejemplo, en Martorell presentaron un candidato magrebí, los de Esquerra. Mal resultado, incluso bajo, se quedó con un concejal, habían sido 3, 2, 1, ¿no? Bueno, también Esquerra ha hecho una apuesta por ese voto, quizá porque por el otro lado van perdiendo votos. Es como la izquierda, ¿no? Yo creo que también está intentando atraer el voto musulmán. Nos vamos a ir por las ramas, si me permites, pero el reconocimiento del Estado Palestina, de Inglaterra, de España y de Canadá Correcto. es factor clave interna. No es Sí. por los palestinos. ¿Me entiendes? Starmer, en Francia hay 6 millones de musulmanes. La segunda vuelta de las elecciones legislativas ganó la Francia insumisa porque se movilizó el voto musulmán, porque si no hubiera ganado Marine Le Pen. Y Starmer, bueno, el alcalde de Londres es musulmán, el ex primer ministro de Escocia era musulmán. El otro día leía una crónica en La Vanguardia, precisamente Rafael Ramos, el corresponsal ahí, que yo le conozco, bueno, hace años, y le conocí hace años, quiero decir, pero que estoy seguro que no es de Vox. Y decía que Starmer lo había hecho por el voto musulmán. Claro, no, pero si es que la realidad hay que definirla. Es que eso no significa que sea ni positivo ni negativo, es lo que hay. Pero hay una cuestión, una última pregunta, Xavier. Eh, ¿Sabes que a Orriols le habían hecho esa cosa tan inefectiva y tan estúpida que es el cordón sanitario? Como consideraban que su discurso era ultra o extremista, no aparecía en los principales medios de comunicación. Yo quiero saber qué opinas que el otro día RACU, que es la radio más escuchada en Cataluña, de repente le diera espacio en una entrevista. Esto es un cambio de paradigma, claro. Sí, en el grupo Godó sí, pero bueno, claro, que sacaron la entrevista y entonces era aquello, era noticia, ¿no? Además era el propio medio. Pero yo creo que Orriols también ha crecido gracias al cordón sanitario. Desde la época de los romanos o de los cristianos, eso era un cordón sanitario. Bueno, además ahí les lanzaban los leones, ¿no? Pero fíjate, al principio los trataban de sectas, bueno, hace 2000 años, ¿eh? Fíjate la importancia del cristianismo actualmente. Una comparación un poco exagerada, ¿eh? Pero eso ya No, está bien. históricamente fue un cordón sanitario, además. Bueno, insisto, con leones y legiones y esas cosas, ¿no? Y aquí básicamente yo creo que han contribuido al crecimiento de Orriols uno TV3, porque también le hacen cordón sanitario, incluso yo creo que ilegalmente, porque claro, te guste o no, Orriols, es decir, tiene 100 y pico mil votos, 2 escaños, no le recogen, bueno, aparte de siempre dirigirse a ella como la ultraderechista, etcétera, etcétera, ni siquiera le recogen las ruedas de prensa del Parlamento, que son los martes, ¿no? Salen todos los partidos y ella no, ¿no? O en las sesiones de control tampoco, ¿no? Bueno, es una televisión pública, te guste o no, ¿no? Si en vez de Orriols fuese el Partido Agrario o, yo qué sé, el Partido Trotskista y tal, y también tuviese tantos diputados, pues tendría que salir, ni más ni menos, ¿no? O sea que yo creo que TV3 ha contribuido, además, han hecho campaña en contra, ¿no? A veces, para hablar de Orriols, pues hablaban con especialistas sobre la extrema derecha, que todos son de izquierda, por otra parte, ¿no? Y claro, y ella ni siquiera daba su versión, ¿no? Y luego el propio Salvador Illa. Y ya la ha convertido en su más directa adversaria en las sesiones de control. Las sesiones de control del Parlamento son básicamente aquello entre ella y ella, ¿no? Bueno, y evidentemente Ignacio Garriga de Vox o Albert Batet de Junts, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, entre otras razones, porque ella también aquello tiene la manía de señalarla con el dedo, ¿no? Como si fuese aquello una clase escolar, ¿no? Incluso esa superioridad moral de la izquierda que lamentablemente afecta más a más sectores, ¿no? Pero en este caso aquello tratándola pues no, es que usted ya es una fascista, ¿no? No se lo dice abiertamente, ¿no? O una racista, islamófoba, también esos tópicos, podemos entrar en el debate si lo es o no, ¿no? Pero claro, eso en el fondo a Orriols la engrandece, ¿no? Y yo creo que ella ha contribuido, aparte que ella también, por ejemplo, yo recuerdo un día Aragonés se fue de visita oficial a Martorell y a la comunidad musulmana de aquí les dijo, no hace falta que os integréis, sois Cataluña. Claro, eso también chirría, porque antes aquí, bueno, tú sabes, los que no comulgaban con el proceso o eran del resto de España eran ñordos, colonos, butiflés y tal. En cambio, esto sí, para atraer, supongo, el voto musulmán. Y ya, en una sesión del Parlamento, dijo que asumía perfectamente y textualmente las palabras de Aragonés.
Con lo cual también yo creo que le está haciendo un flaco favor al Partido Socialista y a los votantes del Partido Socialista que viven en esos barrios que decíamos. Pues muy interesante, desde luego, este fenómeno. Oye, de verdad, Xavier, un lujo tenerte por aquí. Te vemos en tu canal de YouTube. Yo te sigo todos los días por ahí. Ah, eres tú. Y, bueno, mucha gente, no, hay mucha gente. Siempre tienes muchas visitas. Así que nada, siempre emplazo a la audiencia de este programa a que te siga. Y además que puse la campanita, siempre digo, para que le salten las alertas de tus vídeos. Gracias. De verdad, muchas gracias, Xavier. Un A tu abrazo. disposición siempre. Adiós, don Rubén. Permíteme el tratamiento preferente. Bueno, Xavier, muchas gracias. Seguimos, ¿vale? Oye, brillante, enorme, grandísima explicación. Gracias. Y ya llega el momento en el que Iván pone por aquí el letrerito del canal de Telegram de este programa, de lo que no te han contado, con el deseo de verdad que os suscribáis. Bueno, Iván Valencia, a los mandos, como siempre, dirigiendo las operaciones. Además es que no se le pasa una al tío, siempre está atento a todo. Y le hago unos guiones por aquí, que siempre lo digo, y ya hacéis algunas bromas, que los tiene que desenredar, los tiene que descodificar y le lleva un buen rato, la verdad. Pero bueno, la verdad es que a los dos nos gusta mucho y además me lo propuso él la idea también. Esta última sección, que llamamos El Pueblo es Sabio, en la que a través de lo que nos enviáis en el canal de Telegram, de las preguntas que planteo, pues intento daros voz en el programa. La pregunta de esta semana era, ¿se merece nuestro honrado presidente el Premio Nobel de la Paz? Y yo pensaba que me ibais a insultar, la verdad. Pero bueno, os habéis portado bastante bien. Aquí Wally dice, esa pregunta es un chiste, ¿no? Pues hombre, Wally un poco. Decía, si se lo dieran sería un desprestigio inconmensurable y si aceptaran su candidatura, también. Y si Sáunez, le llama Sáunez, se presenta como candidato, ya es una confirmación de su delirium tremens. Chema decía, si es candidato al Nobel de la Paz, creo que yo pediré un aumento de sueldo. Pues mira, yo también. J. Rulo decía, Pedro Sánchez es el candidato perfecto, hijo de su tiempo y camaleónico como él solo. Ha sido capaz de aglutinar todas las buenas intenciones hasta que ya no le son de utilidad. Trans, climático, saharaui, free Palestine, sin bajarse del Falcon. Vaya crack. Tiene mi voto. A lo mejor con suerte siente que ha trascendido la historia y se va a vivir a República Dominicana. Muy inteligente esto. Luis decía, si es para desprestigiar, más si cabe, el Nobel de la Paz, claro que sería el candidato perfecto. Ya no podría caer más bajo la Academia Sueca. Susana Fraile decía, candidato a la etiqueta de anís del mono, le propondría yo, y que toquen en la ceremonia la danza de las chirimoyas, por favor. A lo mejor con la cuchara y la botella. Jorge decía, a esta persona de la que usted me habla, es muy bueno, le encanta sacar los pies fuera del tiesto. Y cuanto más ruido haga, mejor, que necesita crear muchas distracciones. Sombrerero comentaba, evidentemente, esa pregunta es ofensiva, pero visto que se lo dieron a Obama, pues es acorde a los méritos requeridos recientemente. Juan Antonio, gran seguidor del programa, hay muchas cosas que no se merece Pedro Sánchez, pero el Nobel de la Paz igual no es una de ellas. Yo se lo daría sin titubear y si se va y nos deja en paz a los españoles, diría merecidísimo en ese caso. Y Raquel, que también es otra gran seguidora del programa, siempre dice, yo soy la de la mantita y la peli, que siempre pone el comentario en la caja de comentarios. Decía, el Nobel de la Paz no, pero el Nobel que merece es el de literatura, porque el presidente ha llevado la ficción más lejos que ningún novelista, hasta la locura colectiva, muy buena. Y Verónica decía, dado del desprestigio de estos premios de chiste, sería el candidato perfecto, como lo fue Obama. Y luego Esperancita, también un saludo para Esperancita, nos mandaba este corte de audio. Vamos a ver, candidatura de Pedro Sánchez para el Premio Nobel de la Paz, no, me parece una chuminada. O sea, yo le daría candidatura a Premio Nobel, o sea, para física o para literatura, una de las dos cosas. A ver, no tenemos una carta escrita a la ciudadanía que fue un prodigio. No es capaz de hacer equilibrios sobre un pie como no hay ningún físico cuántico que haya conseguido lograr. O física o literatura, es mi candidatura, no la paz. Sois muy buenos, de verdad. Y además os leo cada mensaje. No respondo muchas veces porque no tengo tiempo, la verdad, pero los leo todos y además la caja de comentarios en el chat en directo y después los comentarios que dejáis en el programa, los leo todos, además. Y además muchas gracias porque hemos tenido una muy buena audiencia las dos primeras ediciones. Así que estoy muy contento, de verdad. Hemos empezado la temporada con fuerza y, hombre, nos encontramos cosas desagradables. Pedro Sánchez, Begoña, Javier Ruiz. Pero bueno, creo que, vamos,
tirando, como quien dice, y vamos contando por aquí todos los viernes esto. Ya sabéis que siempre llamo a gente que creo que interesa a pie de calle, espero que os interesen. Para mí los 3 entrevistados de hoy han sido fantásticos. Y sobre todo, por lo menos para hacer un seguimiento de lo que le pasa a esta España, aquí estamos y aquí estaremos. Suscríbete a Big One si no lo has hecho y también a Big One Plus, que ya sabes que ahí tenemos todos los días nuevos contenidos. Y también al canal de Telegram, te estoy poniendo muchos deberes hoy, perdona. Pero en el canal de Telegram ya sabes que además de mis artículos, además de los dosieres, además de avanzar cuando estoy, por ejemplo, en la tertulia de Jano García en Libertad, también comentamos para la sección El pueblo es sabio en el programa. Y además siempre me dais ideas y además generalmente son buenas o por lo menos mejores que las mías, que generalmente pues no son tan buenas o son directamente malas. Mañana tenemos a Begoña Gómez en Plaza de Castilla, una vez más, 5ª vez. Yo creo que ya has aprendido el camino. Qué España esta, qué España, qué gente, qué líderes nos han tocado y qué presidenta del gobierno esta Begoña, ¿eh? En fin, el viernes que viene nos vemos por aquí. Pasad un feliz fin de semana. Gracias por vuestro apoyo. Gracias una vez más por ver Big One Media. Ya sabes que aquí tenéis contenidos exclusivos todos los días. Ya sabes que soy Rubén Arranz y cuando no me ves aquí, me lees en El Independiente. Gracias y hasta la semana que viene.